Bienvenidos de nueva cuenta a Con los Refugiados. En esta ocasión vamos a tocar un tema muy actual que tiene que ver con migración y género. Para ello me acompañan dos invitados que me da muchísimo gusto tener aquí. Está Pamela Mas, ella es coordinadora de la Clínica Jurídica del IMUMI, que es el Instituto de las Mujeres para las Mujeres y la Migración. Gracias, Pamela, por estar aquí. Al contrario, gracias por la invitación, Silvia. Y nos acompaña también Diego Falcón, él es psicólogo de Médicos Sin Fronteras. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Diego. Pues bueno, para el ACNUR el tema de género es y siempre ha sido de gran relevancia, pero actualmente vemos que con los más de 30,000 solicitantes de asilo que hay este año, 30% son mujeres, ¿no? Vemos que otra tercera parte son niños y niñas. Entonces, esto nos pone un escenario de, hay un perfil muy distinto a lo que era en el pasado y que ahora tenemos más presencia aquí en el país. Pero bueno, los especialistas también aquí en temas de género son ustedes dos. Decir que el ACNUR colabora también con estas dos instituciones, que estamos todos sentados en una mesa de género donde participan muchos otros aliados. Pero sin duda, si hay una mesa de migración y género es porque estos temas son de particular relevancia y hay que poner especial atención. Pamela, cuéntanos un poquito del IMUMI. El IMUMI es una institución justamente que nace para hablar de los temas de género. ¿Nos puedes contar un poco por qué surge o cuándo surge IMUMI y qué es lo que hacen? Claro, gracias, Silvia. Justo retomando lo que decías, pues nosotros nacemos por lo que estamos viendo que no hay organizaciones que apoyen directamente a las mujeres y nosotros como el Instituto para las Mujeres en la Migración, nuestro tema es apoyar a visibilizar la diferencia de contexto que viven las mujeres en la migración. Atendemos y apoyamos a las mujeres vinculadas a la migración, pero también a sus familias, es decir, a sus hijos y sus hijas. Y nuestra columna vertebral de apoyo es la atención y el acompañamiento jurídico. No obstante, también hacemos incidencia en política pública y temas de investigación. Lo que a nosotros nos interesa es que las mujeres en la migración y sus familias puedan tener respuestas, sepan cuáles son sus derechos y conozcan cómo ejercer sus derechos. Me voy a ir rapidísimo con esta pregunta. Hay este término, ¿no? La feminización de la migración, que uno diría, eso es lo que está ocurriendo ahora. Hablábamos fuera del aire de que no necesariamente, quería que definiéramos un poco si esto es correcto o no, ¿no? Utilizar el término. Sí, desde IMUMI o el Instituto para las Mujeres en la Migración no usamos el contexto feminización para nosotros y nosotras siempre ha estado presente la mujer en los flujos migratorios desde décadas atrás. Incluso Naciones Unidas menciona que desde hace 6 décadas está presente la mujer como quien más migra. Y también nuestra atención está focalizada a dentro del flujo de las mujeres a toda la perspectiva, es decir, tanto a la mamá, a la esposa que se queda o a la mujer que decide irse, todas estas mujeres están participando activamente en la migración desde hace años. Perfecto. Diego, vamos a pasar contigo. MSF, Médicos Sin Fronteras, hace muchas cosas. Cuéntanos un poquito de qué hace MSF, pero también en particular el trabajo que hacen en México con mujeres y con niñas y niños, ¿no? Vale, perfecto. Bueno, pues Médicos Sin Fronteras es una organización médico-humanitaria. Nosotros surgimos desde los años 70 en la guerra en África. Tenemos como mandatos centrales, los mandatos pues es brindar la atención humanitaria en situaciones complicadas como son guerras, desastres naturales, epidemias, donde hay conflictos de violencia social, como sería el caso un poquito el tema que nos trae acá en cuanto a migración. Y bueno, para nosotros un elemento fundamental de nuestra atención no solamente es brindar la atención médico-humanitaria, sino también generar y emitir ciertos llamamientos de lo que estamos viendo en terreno, ¿no? Hacemos algo que se llama denuncias informativas, que es un poco visibilizar cuáles son las situaciones que estamos viendo en el terreno en los diferentes puntos en los que estamos trabajando. En el caso específico de México, desde hace más de 8 años estamos trabajando con el tema de migración, específicamente, y para mí es bien importante como clarificar por dónde va nuestro proyecto dentro del propio Médicos Sin Fronteras. El proyecto que estamos desarrollando en México no es migrantes per se, sino
de lo que nosotros estamos trabajando es la violencia entre la población migrante, ¿no? Está inserto en temas de violencia, es lo que nosotros abordamos, y un tema que es tangencial en todos los proyectos de Médicos Sin Fronteras en el mundo es el tema de violencia sexual. Y el tema de violencia sexual en población migrante y el tema de violencia estructural que se vive con la población migrante nos lleva definitivamente a tener un trabajo directo, no solo con mujeres y con menores, también con hombres, obviamente, porque los trabajamos en general. Nosotros nos llevamos unos mandatos de imparcialidad, neutralidad e independencia, y eso nos da el tema de que no nos enfocamos en una población específica, sino que atendemos en general, pero obviamente nuestros datos reflejan un clima que no es exclusivo de la migración, sino es un clima de violencia contra las mujeres, un clima de violencia contra las menores y un clima de violencia contra dos poblaciones más específicas, ¿no? Contra las niñas y contra la población trans, ¿no? Claro. Son elementos que van saliendo de los puntos con los que los puntos de atención de nosotros y la gente a la que atendemos directamente en campo. Claro, mencionabas mucho el tema de violencia o de las violencias. Me parece que cuando hablamos de migración y género, este tema en particular, ¿no? La violencia que expulsa, ¿no? A las mujeres de sus países, pero también la violencia que viven cuando están en México, ¿no? Es decir, es algo que continúa lamentablemente y que sí tiene características muy diferentes por tratarse de mujeres, por tratarse de niñas. No sé si pudiéramos hablar un poco, Pamela, vamos contigo, de lo que ustedes han observado, las mujeres que están llegando a México. ¿Por qué llegan, no? ¿Cómo llegan? ¿De qué están escapando, las que están escapando de estas situaciones? ¿Qué es lo que ustedes han podido ver? Desde la clínica jurídica es básicamente un filtro que podemos generar. Nosotros también trabajamos mucho la violencia de género y sobre todo la violencia intrafamiliar o familiar. Son casos que necesitan de apoyo integral, tanto médico como psicológico, y nosotros nos enfocamos en la asistencia jurídica o legal. No obstante, hemos visto que necesitamos esa otra cara de apoyo psicológico para poder darles también un servicio que les permita estar dando seguimiento a sus procesos jurídicos, y sobre todo nosotros vemos todas las facetas de la migración, es decir, desde la comunidad de origen, el tránsito, en destino y en retorno. La mayoría de nuestros casos nos han reflejado la violencia familiar. Vemos mucho las mujeres que retornan de Estados Unidos a México con sus familias, es decir, con sus niños que a lo mejor nacieron en Estados Unidos, y ven el tipo de violencia familiar que surgió estas agresiones en Estados Unidos, y pueden tener opciones en este otro país. No obstante, en México, como lo que tú decías, que también se ven afectadas en nuestro país, vemos también un poco la violencia estructural hacia sus familias, hacia los niños, cuando no pueden acceder a ciertos derechos como la educación, la identidad, por no tener estos documentos que les otorguen una nacionalidad como la mexicana. Y por otro lado, también en la migración de tránsito, que es tal vez la más visibilizada. Para nosotros ha sido un tema y también muy importante, porque se ha incrementado tanto esta violencia como también los perpetradores de la misma violencia, por así decirlo, el crimen organizado, los mismos empleadores que a veces también están buscando cómo quitar a lo mejor a la mujer un poco de su determinación en la familia. Y bajo todo esto creemos que nosotros somos un puente para que ellas puedan tener el acceso a la justicia también. Okay. Mencionabas el apoyo psicosocial, y ahí me voy a ir con Médicos Sin Fronteras, porque ustedes brindan justo esta asistencia humanitaria, pero quisiera que me platicaras por qué es tan relevante el apoyo psicosocial a mujeres, y no sé si puedas mencionar también algunos ejemplos de casos ¿no? recurrentes que tengan o específicos donde haya sido fundamental este apoyo, o para qué nos sirve este apoyo psicosocial, claro. ¿no?
es como bien interesante como poner una radiografía general, porque como Médicos Sin Fronteras tenemos presencia en 80 países, tenemos presencia en diferentes proyectos, pero específicamente quiero centrarme en los que tienen que ver con el tema que estamos abordando ahorita. Tenemos equipos trabajando en Honduras, no temas de migración per se, sino temas de impactos de la violencia social que se está viviendo a nivel local, lo que nos da datos de población que están viviendo las personas previo a tomar la ruta, ¿no? Un elemento fundamental para nosotros es destacar, la gente con la que estamos trabajando no son migrantes, son personas desplazadas por violencia, que es bien distinto, ¿no? Es muy, muy distinto. Cuando alguien es migrante tiene un plan. Antes nuestros familiares acá en México, cuando se iban a migrar, tenían un plan, esperaban después de la cosecha para tener dinero e irse. Acá estamos hablando de gente, de mujeres, que ante el clima de violencia que están viviendo se tienen que ver en la necesidad de agarrar a sus hijos, agarrar lo poco que quepa en la mochila y salir corriendo a una ruta que desconocen totalmente. Y esto implica unos procesos emocionales súper complicados. Tenemos nosotros equipos de trabajo que los están recibiendo en Tenosique, en Tabasco, que es la frontera sur. Tenemos apoyo con otras contrapartes en Tapachula. Tenemos gente en Coatzacoalcos, tenemos gente en Mexicali, gente en Nuevo Laredo, gente en Matamoros y gente en Reynosa. Es decir, estamos tratando de poner un poco de equipos que nos están dando información de las diferentes violencias y los diferentes estatus psicosociales a los que se está enfrentando la población en movimiento, desde que entra en México o previo a que entra a México hasta que llega a frontera norte, que son impactos totalmente distintos. Los niveles de violencia que viven las mujeres en Centroamérica, a mí me parece fundamental y casi siempre lo menciono cuando doy charlas o todo esto sobre el tema, es imaginarnos a una mujer o a un grupo de mujeres que van a tomar una ruta que desconocen y donde saben que es 90% probable que las vayan a violar y que se ponen inyecciones anticonceptivas, no para evitar la violación per se, sino para no quedar embarazadas de la violación. Y es ponernos un poco en el lugar de esas mujeres y decir, sé que me voy a meter a una ruta en la que es 90% probable que me vayan a violar y aún ese escenario es mejor que quedarme donde estoy. Esos son los niveles de violencia de los que estamos hablando. Esos son los ambientes psicosociales que ellas están enfrentando. Hace 7 años, cuando nosotros empezamos el trabajo con Médicos Sin Fronteras acá, el tema de salud mental no era... se veía la necesidad, pero no había una estructura ni en los albergues ni en las redes que atienden a la población migrante. Ahora vemos con mucho beneplácito, no solo por el esfuerzo de Médicos Sin Fronteras, sino de otras tantas organizaciones, que el tema de salud mental está siendo muy, muy importante en la atención de las personas que están en movimiento. Sí, me parece muy interesante toda esta expansión de la red de Médicos Sin Fronteras, la asistencia humanitaria que, digamos, para ACNUR también ha implicado que incrementemos eso. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar a seguir hablando del tema de migración y género. No se vayan, estamos aquí con los refugiados. ¿Qué tal? Estamos de vuelta en Con los Refugiados. Gracias por seguir con nosotros. Estábamos hablando hace un momento con Diego, que nos ponía una frase, pues no sé, que causa escalofríos, ¿no? Que la mayoría de las mujeres que van a venir a México desde Centroamérica deciden tomar algún método anticonceptivo, una inyección, lo que sea, porque saben que es muy, muy probable que sean violadas, que sean agredidas realmente, sexualmente. Esto pues realmente nos pone en una situación de qué mujer ¿no? estaría dispuesta, ¿no? a asumir este riesgo con tal de tener una situación mejor o salir de la situación en la que está. ¿Qué tipo de apoyo necesita una mujer que ya tomó esta decisión, que ya se va a inyectar y que está asumiendo muchos riesgos, que a lo mejor no viene sola, muchas veces vienen con sus hijos, digamos, para que esta mujer pueda salir adelante, ¿no? ¿Nos puedes explicar un poco cuál es el trabajo que hacen con este tipo de mujeres, ¿no? que llegan? Es bien importante porque realmente es muy complicado porque es una población que está en movimiento y esto irremediablemente nos implica hacer un trabajo en red. Por eso te contaba que nosotros tratamos de tener puntos en diferentes zonas de la ruta, pero definitivamente médicos no puede cubrir solo. Necesitamos trabajar en red con otras contrapartes. Lo que nosotros hacemos a nivel terapéutico con nuestros propios psicólogos es dar algo que se llama one shot, que es como una intervención muy específica, atender necesidades y fortalecer mecanismos de afrontamiento en una sesión que puede durar entre 20 minutos, media hora, 1 hora. Tomar en cuenta que muchas veces cuando atendemos a estas mujeres, aunque han vivido situaciones de violencia tan fuertes como una violación, el oído sigue agudo al sonar del tren. Si el tren suena, en ese momento se te desconectan
tratan de estar como en terapia, porque claro, el tren se va y entonces yo me tengo que mover, ¿no? Entonces muchas veces vamos como contrarreloj. Entonces, en ese sentido, no se puede hacer un abordaje tan profundo, pero sí que puedes ayudar a fortalecer los mecanismos que vienen trabajando. Una estrategia que nosotros hemos hecho mucho, por ejemplo, como Médicos Sin Fronteras, es capacitar a muchos de los voluntarios de la red de albergues en primeros auxilios psicológicos, que ellos puedan brindar un acompañamiento con las personas, no es una intervención clínica, pero sí un acompañamiento que vaya más allá del solamente abrazar y yo te entiendo, ¿no? Porque además una persona que ha sido víctima de violencia sexual es lo primero que les enseñamos, ¿no? O sea, en la onda de no es necesario abrazar, puedes abrazar de otras formas, no física, porque se puede detonar otros elementos. Para nosotros el punto es primero la escucha y segundo, que algo que es fundamental con Médicos Sin Fronteras y que lo hemos trabajado muchísimo con la Secretaría de Salud local. Si es una situación de violación, tenemos 72 horas para reaccionar, que para nosotros es importante por el kit de la profilaxis post-exposición, ¿no? Para prevenir justo o disminuir significativamente el riesgo de poderse infectar de VIH, ¿no? Esto para nosotros es fundamental. Si no logramos captar a las personas en la primera ventana de 72 horas entre el momento de violación y que llega con nosotros, tenemos hasta las 120 horas para embarazos no deseados, ¿no? Independientemente de si se han puesto o no previamente un método anticonceptivo, y después de esto tenemos, bueno, entre los 5 días y los 6 meses para ver otro tipo de implicaciones o infecciones que tengan que ver. Eso es en lo médico, pero en lo emocional muchas veces lo que se enfrentan es la obligación desde el sector salud que quieren que denuncien, ¿no? Por protocolo, y esto puede ser como muy invasivo en el proceso, porque hay que comprender que, a diferencia de lo que nos pueda, perdón por el ejemplo que voy a poner, pero si a mí me llegan a violar, no es lo mismo que me violen en mi barrio a que me violen en un país que no conozco, porque en mi barrio tengo a mi red familiar, tengo a mi red de amigos, es mi lugar, entonces tengo la red de contención. Un migrante lo primero que pierde, o una persona desplazada, lo primero que pierde es eso, ¿no? Entonces es como una cubetada de agua fría, y eso es mucho con lo que nosotros trabajamos, la sensibilización y el acompañamiento. Nosotros tenemos un elemento fundamental, una frase: somos seres humanos trabajando con seres humanos, y eso requiere tiempos y espacios. Creo que lo has puesto muy bien en palabras. Quería preguntar, y sigo contigo, Diego, ¿qué pasa cuando además estas personas, estas mujeres o sus niños caen en detención? O sea, además de todo lo que ella implicó, hay un momento en el que caen en detención donde pues la experiencia es totalmente diferente. Ahora además no están en libertad y todas las implicaciones que tienen. ¿Qué han podido observar desde ahí, Diego? Y si quieres ahorita, Pamela, también sobre el mismo tema de detención, vamos. Claro, sobre el tema de detención es un tema muy complicado, porque por lo menos lo que hemos tenido contacto con personas que están dentro de estaciones migratorias, por ejemplo, es que se les separa a las familias, ¿no? Por un tema de protección o como lo mencionan desde las instituciones, pero al final del día es separar a la familia, ¿no? Niños, niñas, adolescentes, adultos, y esto genera un trauma todavía. Tomar en cuenta que es gente que viene huyendo de la violencia y llega a México y se encuentra con más violencia de otro tipo, y llegando al otro lado muy probablemente se va a enfrentar a otro tipo, no probablemente, se está enfrentando a otro tipo de violencia. Entonces son desestructuras súper fuertes. Los temas de hacinamiento, además hacinamiento con personas que no conozco, que también vienen afectadas a nivel emocional, a nivel físico, a nivel psicológico, es un verdadero caldo de cultivo. Creo que un ejemplo lo estamos viendo ahorita con el tema de los africanos en las estaciones migratorias en el sur del país, que no es solamente que estallen porque sí, sino es gente que la están llevando al límite. Y de repente ese es uno de los temas que a nosotros nos preocupa más, por ejemplo, con las políticas migratorias que se están tomando. Nosotros no nos metemos en el tema de política migratoria per se, pero sí estamos viendo las consecuencias y los impactos que tiene en salud. Y algo que nos está impactando en el norte es la desesperanza. La gente está atravesando climas de violencia tan fuertes y tan brutales y se están enfrentando a la desesperanza. O hay gente que inclusive está en estaciones migratorias que está enfrentando cosas tan fuertes que además tiene miedo de salir de ahí, aunque está viviendo unas situaciones súper complicadas, porque les da miedo salir. Y ese es un clima que no es menor y que para nosotros es como de impacto, porque lo estamos viendo directamente en estaciones cuando logramos acceder a ellas, pero indirectamente porque muchas veces nos llegan a nuestros puntos de atención gente
que salió huyendo de la violencia, que enfrentó violencia súper fuerte en el tránsito por México, que cayó en detención, que por X o por Y salió y que viene con un caldo de cultivo que es súper complicado. Entonces, para nosotros sí, el tema de atención oportuna o por lo menos los tiempos sí te marcan una diferencia brutal. Y algo que nos está preocupando infinitamente, por supuesto, la infancia. Solamente, y para pasarle la voz y todo esto, a mí se me hace brutal. Hace poquito hizo la presentación de sus datos la Red ODEM, ¿no? La Red de Documentación de Organizaciones de los Migrantes. Y uno de los datos que desde hace años a nosotros nos viene impactando es el tema de menores no acompañados. El 80% de menores no acompañados que están cruzando México, de acuerdo con Red ODEM, son niñas. Y eso es un tema súper complicado porque estamos hablando de redes de trata. Y un elemento que hemos nosotros podido atender directamente, donde no hay margen de error, el 100% de población de mujeres trans que hemos atendido, el 100% han sido víctimas de violencia sexual en país de origen y en tránsito, acá mismo en México. Entonces, estamos hablando de un tema en cuestiones de violencia sexual y de género y de diversidades sexuales muy complicado, aunado al tema complicado per se de migración. Sí, esperemos que la próxima semana podamos hablar más sobre el tema LGBT, que es totalmente específico y es también muy, muy fuerte aquí en México. Pero mientras tanto, Pamela, el IMUMI y mujeres y detención, creo que es un tema que también ustedes han abordado bastante. ¿Qué serían las cuestiones que tú verías, ¿no?, que impactan más a las mujeres que llegan a México, que a lo mejor sufrieron violencia, salieron de sus países y caen en detención? ¿Qué es lo que han visto? Sí, para nosotros hemos tratado también el tema de la detención y lo que hemos visto ha sido mujeres embarazadas que también quedan detenidas y que el proceso en la detención es bien difícil porque obviamente hay una carencia de atención médica en la propia instalación y también hay una carencia incluso de sanidad en la misma instalación de los centros de detención migratoria. Cuando logran salir o logramos apoyar para que salgan, también hay una desconfianza hacia las autoridades para que puedan tener atención médica, desconocen qué es lo que está pasando, es decir, no hay cultura de poder tener esta atención prenatal, pero sí hay también canales en donde podemos nosotros canalizar. Obviamente, como dice Diego, también para nosotros es bien importante trabajar en red. De igual manera, no creemos que trabajando solos como instituto podamos lograrlo, pero sí en estos casos, por ejemplo, de mujeres embarazadas, hemos tenido muchísimo apoyo de la Clínica Condesa, es algo que también es de aplaudir, y eso también gracias a la mesa de la que somos parte de Mesa de Género y Migración, y también mucho que nos hemos vinculado también en esta parte de redes con Médicos Sin Fronteras para poderles dar otra atención psicológica a estas personas, a estas mujeres. Y la otra parte es que, como bien dice Diego, también luego está pues el poderles ofrecer el consejo jurídico de tienes esta opción de levantar una queja, tienes esta otra opción, si hubo una negligencia médica, ¿no? Pero todo va a sus tiempos, es algo que hemos aprendido a través de los casos, también a respetar lo que las mujeres quieren hacer y lo que sus propios tiempos en cuanto al impacto que han sufrido de violencias sistemáticas que han ido viviendo desde su país de origen hasta en el país que se encuentran actualmente, siendo México. Y eso también llevando el tema de infancia no acompañada, acompañada o en detención, también es bien difícil. Hemos escuchado casos en donde por estas detenciones también casos de la niñez ha llegado hasta la muerte. Y tratar de acercarnos a las personas que sufrieron, es decir, a la madre de esta niña que fue conocida la historia porque falleció en una de las estaciones migratorias, es bien difícil porque está en un proceso, también como le dice Diego, un proceso de impacto, de trauma, que todo tiene que ir a sus tiempos para nosotros poderles dar también confianza en, sí, puedes tener estas otras opciones, pero al final de cuentas, la realidad es que ese daño que se generó con la pérdida de su hija no se va a reparar con nada, y por eso desde la clínica nosotros
atendemos los casos de esta índole, pero también sí vemos una parte de la incidencia política, porque creemos que hay que ir tras las situaciones de fondo. Sí nos gusta poder tener contacto con todas estas situaciones que las mujeres están viviendo para poder tener un registro que nos permita plantear cambios estructurales que beneficien tanto a la población actual como a las próximas migraciones que estén en puerta. ¿Qué tanto han visto, por ejemplo, y desde ACNUR es recurrente, ¿no? Muchas mujeres que son madres de niños ya casi adolescentes, que tienen esta amenaza del reclutamiento forzado por parte de las pandillas. Entonces, muchas veces, quizás la madre no es la víctima directa de la violencia o de la amenaza, pero lo es el hijo y ella sale por salvar a sus hijos. O sea, realmente, y evitar que los hijos caigan en una situación que ella no jamás había planteado. ¿Qué tanto ven esto y cómo lo ven también como factor para ustedes trabajar con esta población de mujeres, ¿no? en contextos de migración y refugio? Sí, es complicado. Desde el IMUMI lo vemos constantemente desde las dos facetas, porque vemos tanto la faceta tal como les comentaba, de la migración en tránsito, pero también de la migración de retorno o de la propia migración de mexicanos. Una parte desde la migración centroamericana que nos llega a contactar. Son varios escenarios, desde que primero mandan a sus hijos y ellas a lo mejor no tienen todavía el recurso para salir y estamos en contacto con ellas desde su país de origen, pero están buscando a los niños o a las niñas porque no saben dónde están, ¿no? Es como, no sé si los detuvieron, no tengo contacto, no sé, ayúdenme a buscarlos, ¿no? Esa es una situación, pero es la situación emergente de la violencia que es, bueno, no podemos salir todos, pero vete tú, porque no quiero que la Mara esté presionando, o estas redes criminales, no solo estas, esté presionando para que te recluten y después pueda generar en algo más conflictivo. O en la otra faceta es cuando salen juntos y también en esta parte retomando de la atención, que son separados y viene otro trauma y viene otros tiempos en cuanto a las situaciones de sus detenciones. Y en cuanto también a lo jurídico, nosotros podemos ofrecer regularizaciones de sus estancias, pero todo depende de las situaciones en las que están viviendo. Y también no dejar para nosotros de lado la otra perspectiva, cuando también desde México nuestros propios connacionales también están saliendo de nuestro país por la misma situación de violencia y estamos en contacto con ellos también cuando logran estar en Estados Unidos buscando también una opción, incluso cuando están vinculados en estas redes de trata, pero creo que sí las situaciones de violencia se han exacerbado cada vez más para que las mujeres e incluso en las familias de manera entera estén buscando otros países para migrar. Y un cambio que también se ha visto es que siempre ha estado presente el sueño americano, ¿no? Pero ante este cambio también de políticas, muchas veces se ve pues ya estoy en México y ya tengo tanto temor a algo que desconocía que estaba pasando, pues si estoy bien aquí, me quedo. Sí, es un hecho. O sea, México se está convirtiendo en país destino para quienes buscan protección o quienes están en esas situaciones, y lo vemos en ACNUR desde hace ya varios años, ¿no? En tendencia pues muy clara, ¿no? Diego, un poco en esta situación, ¿no? Al final son decisiones para proteger a tu familia, ¿no? Totalmente, sí, es bien complicado, porque sí me es importante como señalar dos puntos básicos. El primero, los testigos también son víctimas, son las víctimas invisibles del tema de violencia, ¿no? A veces nos centramos en la madre, nos centramos en el hijo secuestrado, pero no nos damos cuenta que ese hijo tiene hermanos, que ese hijo tiene tíos, y eso es algo bien interesante y bien importante para nosotros. Y eso a la vez ha derivado en que el perfil de los migrantes está cambiando. Ya no es el hombre viajando solo, ya no es la mujer viajando sola, ya no es la mujer con niños, ya no son los niños solos que vienen viajando, sino ahora estamos viendo que son núcleos familiares completos donde vienen abuelos, tíos, hijos, tal, y la estructura que ha desanclado a estas personas de su sitio de origen, creo que merece la pena analizarlo como con calma. Sí, que decíamos en algún programa anterior que justo el hecho de que hayan cambiado los perfiles es la muestra
de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en países centroamericanos, que quizás cuando eran perfiles de hombres solos, pues sí, sueño americano, una cuestión muy económica, de migración tradicional, por decirlo así, pero cuando empiezan ya a salir los grupos familiares enteros, estás hablando de que hay algo que tal cual vienen huyendo de violencia, y cuando nosotros vemos que viene la mamá con sus hijos, su hermana con sus hijos, la abuela con los nietos, pero no vienen los papás de esos nietos, de repente, ¿dónde están? Entonces te enteras, o están en detención por un tema de pandillas, obligados o no obligados, están muertos por un tema de pandillas, y la familia tuvo que salir huyendo por un tema de violencia estructural. Por eso te comentaba que es como una mandarina, ¿no? Que la vas desgajando y es un sistema complejo, es algo, un problema que atrae otro, que a la vez genera a otro, y eso es un poquito con lo que se va trabajando en el ambiente. Pero sí, el tema de violencia en mujeres y en familias es muy complicado, y estamos viendo el impacto de esto más la violencia que se vive acá. ¿Se entiende esto en México? Es decir, ¿qué tanto los mexicanos tenemos conocimiento de lo que está ocurriendo en nuestros países vecinos, ¿no? Porque también hemos visto que se ha exacerbado xenofobia, ¿no? Esto de que se vayan, que nos van a quitar los trabajos, es decir, un discurso pues a lo mejor nacionalista o a lo mejor poco empático, pero también quizás de desconocimiento. Es ¿no? un tema de desinformación mediático, me parece a mí, porque en realidad no me parece que sea necesariamente tanto el tema de que lleguen migrantes. Es el problema de dónde vienen esos migrantes y qué concepto tengo yo de los sitios donde vienen esos migrantes. México ha sido una burbuja en ese sentido, lamentablemente, aunque somos un país, decían ustedes hace un ratito y lo comentábamos, México está siendo un país de destino, empieza a ser, no es que empiece, ya es un país de destino. O sea, ya no somos un sitio de tránsito, somos literalmente un país de destino. La población desconoce que los migrantes o que esta población se está desplazando por un tema de violencia. Yo creo que si lo conociéramos a fondo, sería tal vez más empática la sociedad, porque lo comentaban muy bien ahorita, ¿no? Al final del día internamente tenemos desplazamientos por un tema de violencia. Acá le llamamos CEO, crimen organizado, allá le llamamos maras, ¿no? Pero más o menos los procesos son como muy parecidos, o son por lo menos los mismos. Está el tema, por ejemplo, a nosotros médicamente lo que nos impacta, ¿no? Siempre el miedo. Vienen las caravanas, que las caravanas son más bien mediáticas. Al final del día estamos hablando informalmente, las organizaciones que trabajan con migración calculan un promedio de entre 500 y 600 mil personas que están cruzando México hacia Estados Unidos año por año, más o menos, miles más, miles menos, pero es eso. La caravana más grande que tuvimos, ¿cuánto tuvo? 9,000 personas, y se concentraron aquí en México 14,000. Es nada a comparación de 600,000, pero cuando pones todos los medios alrededor, y el gran miedo que trae la gente es que traen violencia y traen enfermedades. Y de repente es desestigmatizar este proceso de las enfermedades. O sea, no hay enfermedades realmente que sean de tomar en cuenta o de preocupar. Hace un poco había el tema de la varicela, ¿no? Que había pacientes que estaban llegando con varicela, ninguno de ellos fue centroamericano, todos vinieron europeos, todos venían tal, y eso entonces no llenó medios porque no es una nota que jale. Mi pregunta es, el día que llegue el primer centroamericano con varicela, a lo mejor contagiado por un turista que llegó a su pueblo y él decidió migrar, se va a concentrar esto. Ya tuvimos a Lady Frijoles, ¿no? Un comentario lamentable que se mediatiza y que entonces ayuda a exacerbar esta estigmatización contra la población que está en desplazamiento, pero no es en sí el rechazo xenófobo por el extranjero. En realidad es una cuestión más de dónde vienes. Ese es el punto. Sí. Hablas, sí, del impacto de caravanas que justo a lo mejor ayudó a este sentimiento xenófobo hacia los centroamericanos todavía creciera más. Pero sí, también para el ACNUR decían, no, pues es que seguramente las solicitudes de asilo han incrementado muchísimo por las caravanas. Pues no, o sea, realmente no es el detonante, es una tendencia que ya traíamos y que las caravanas no alteran, pero esa puede ser la percepción, ¿no? Entonces... Y nos meten en otro problema, la estigmatización del trabajador humanitario. ¿Por qué el ACNUR está apoyando a esta gente con tanta necesidad que hay en México? Claro. ¿Por qué Médicos Sin Fronteras está atendiendo a esta gente con tanta necesidad que hay en México? ¿Por qué IMUMI está apoyando a estas familias, a estas mujeres con tanta necesidad que hay en México, ¿no? Y no es que nosotros seamos invisibles o que nos hagamos ciegos a las necesidades que tiene nuestro país, específicamente en México, que estamos trabajando acá. Apoyamos y tenemos proyectos en los que brindamos atención a población en temas de salud, en el caso de Médicos Sin Fronteras en México, en Guerrero, en Nuevo Laredo, pero eso no nos va tampoco a exentar y a
y a ser ciegos de lo que estamos viviendo. Salir de tu país para pedir asilo por un tema de protección no debería de ser un crimen. No existe muro ni mar, hablando del Mediterráneo, que vaya a parar eso. Nuestro objetivo no es parar la migración porque no depende ni de ACNUR, ni de IMOMI, ni de Médicos Sin Fronteras. Es un fenómeno que se está dando en el que tenemos dos opciones. O nos cerramos los ojos y nos volteamos, o tratamos de apoyar en lo que se pueda, ¿no? Vamos a ir a una pausa con esto que dices que es muy interesante de México como país de asilo, lo que podemos y el trabajo, ¿no?, humanitario que estamos haciendo. Regresamos con los refugiados. No se vayan. Gracias por estar con nosotros. Gracias por seguir con nosotros en Con los Refugiados. Seguimos hablando temas de migración y género y otros, porque siempre en esta mesa pueden surgir temas que van y vienen. Pero hablábamos de México, país destino para personas que necesitan protección. Desde la ACNUR, bueno, una de las tareas fundamentales por las que trabajamos todos los días es sin duda el fortalecimiento del sistema de asilo, ¿no? Es algo que en lo que estamos todo el tiempo pues tratando de fortalecer a la COMAR, que es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Pero Pamela, no sé si ustedes también, ¿cómo han visto este panorama? ¿Por qué es necesario fortalecer el sistema de asilo en México? Nada más quisiera dar un dato, ¿no? El año pasado recibimos casi 30,000 solicitantes de asilo. Este año ya van más de 31,000, es decir, a junio, es decir, que ya rebasamos y con mucho, ¿no? La cifra del año pasado. Y habrá quien pueda decir, son muchísimos, no podemos, y de pronto recordamos, somos un país de más de 127 millones de habitantes, donde entonces 30,000 contra 127 millones no me parece que sea un tema demográfico, ¿no? Importante, pero además económicamente México se posiciona entre el número 13 y 14 economías mundiales, es decir, que es una economía pues mucho más fuerte en comparación con los países de los que están llegando estas personas. Hay una capacidad institucional instalada que probablemente no funciona como debería en todos los casos, pero al menos está instalada y es algo que se puede fortalecer. Desde el IMUMI, ¿qué nos pueden decir de esto, no? Sí, desde el IMUMI, a través de lo que nosotros hemos visto de este incremento de casos, incluso con la caravana de más casos vinculados a salir de tu país por situaciones de violencia, y al atender a estas personas, creemos que el Estado mexicano debe de estar focalizando sus esfuerzos en poder darle más fuerza y reforzar su sistema de asilo, en poder incluso informar a las personas de esta propia situación, porque es algo que sigue incrementándose y que muchas veces las personas no saben que tienen esa otra opción. También creemos que esto es un tema regional que, como bien decíamos, trabajamos en red, pero también es un tema que atañe a la región, y el propio Plan Integral de Desarrollo que entregó la CEPAL también muestra, incluso con datos duros, que es un tema que debe de estarse poniendo en una agenda regional. Ha habido estos tipos de esfuerzos de juntar a los países, a los cónsules, pero hay una necesidad de más acción y sobre todo también internamente en México de que se refuerce ese sistema de asilo para dar más cabida a que la gente que está huyendo por estas situaciones tengan esa debida protección. Diego, tú mencionabas el tema de tampoco hay un entendimiento muy claro del trabajador humanitario. Oye, ¿por qué estás ayudando a estas personas y no a los mexicanos? De pronto podemos entender por qué ese sentir, ¿no? Pero a lo mejor nos puedes ayudar un poco más a explicarnos, ¿no? A la audiencia, ¿qué hace un trabajador humanitario, por ejemplo, en México, en el caso de Médicos Sin Fronteras? ¿Y por qué se asiste a esta población y no a otra, ¿no? Claro, entonces, claro. Sí, definitivamente es importante ponerlo. O sea, un trabajo humanitario lo que hace es brindar atención a población en vulnerabilidad. Un trabajador humanitario rara vez se va a preguntar de entrada el color de tu pasaporte o qué dice tu acta de nacimiento. Lo que está viendo es que eres una persona que tiene una necesidad, que yo o la organización en la que yo trabajo puede ayudarte, si no a saldarla, por lo menos a encaminarte hacia esto, ya sea un tema legal o migratorio, como lo que puede llevar, o asesoría jurídica, como lo hace IMUMI y otras tantas organizaciones, el apoyo, por ejemplo, en temas de protección y refugio que hace el ACNUR en diferentes
áreas del país, y en el caso de Médicos Sin Fronteras en la atención médico-humanitaria, sea en la parte médica y en la parte psicosocial, ¿no? Nosotros lo que hacemos es justamente brindar el apoyo con médico psicosocial de las poblaciones vulnerables con las que nosotros trabajamos y vincularlos con otras organizaciones como el propio ACNUR, como IMUMI, como la Red Jurídica La Ibero y como otras organizaciones que brindan como apoyo en las diferentes necesidades que van teniendo ellos. ¿Por qué no trabajarlo con México y por qué solamente con migrantes? Bueno, nosotros particularmente en el tema Médicos Sin Fronteras, nosotros sí que trabajamos también con población en México, ¿no? Tenemos el proyecto en Guerrero, donde tenemos a caravanas de salud que están atendiendo comunidades donde hace años que la Secretaría de Salud no va por un tema de SEO, ¿no? Un tema de seguridad. Los médicos no van porque antes los secuestraban, porque antes vivían situaciones muy complicadas. Pues nosotros, con la experiencia que tenemos de tener equipos trabajando en países donde hay guerra, pues nosotros pues con esos mismos criterios, es literalmente esos mismos criterios, tenemos caravanas atendiendo a poblaciones indígenas, ¿no? Tenemos trabajadores brindando atención en otras situaciones de violencia, tanto en Acapulco, por ejemplo. Iniciamos allá en Colonia Jardín en su momento, que era una de las colonias más violentas a nivel mundial, y tenemos equipos trabajando en Reynosa y Matamoros, ¿no? Sobre todo en Reynosa, que es otro de los puntos rojos. Es decir, nosotros sí que comprendemos esta queja, este sentir, pero también nosotros jamás vamos a sustituir las responsabilidades del Estado. Nosotros lo que vamos a hacer es modelar. Mira, podemos ayudarte en este sentido, podemos modelarte cómo se puede hacer esto, pero en el caso del Estado mexicano con población mexicana, sí que hay mayor responsabilidad versus el Estado mexicano con población no mexicana en tránsito. Entonces, yo les hablaba hace un rato de que, claro, la población con la que estamos trabajando es gente que viene, que no tiene una red social, que no trae un acta de nacimiento, que si te asaltaron en Tapachula y te robaron la mochila con todos tus documentos, es totalmente difícil, a menos de que encuentres organizaciones que te asesoren para poderte hacer de un documento de identidad. Eres los nadie, dicen por ahí, ¿no? O sea, no existes, que por eso se han hecho tan atractivos para SEO, por ejemplo. Gente a la que puedo desaparecer, que la puedo reclutar para obligarla a hacer cosas y que no la van a buscar, o que de aquí a que la buscan, probablemente nadie se acuerde, piense se fue de migrante, y tenemos muy en la cabeza de que se fue de migrante o se fue desplazado, puede ser que regrese o no, ¿no? Esos son parte de los impactos que se van dando en todos estos temas. Entonces, digamos que para nosotros es visibilizar la situación que se está dando y también colaborar con el Estado. En el sentido de colaborar en el Estado, me refiero a que nosotros no estamos peleados con Secretaría de Salud, al contrario. Nosotros, de hecho, todo el trabajo que hacemos de atención siempre lo hacemos vinculado a sector salud, porque nosotros no somos una organización rica, no somos una organización que podamos atender de forma privada. Si nosotros atendiéramos de forma privada, por ejemplo, estábamos hablando hace rato de violencia sexual, si nosotros de forma interna brindáramos la atención de los kit PEP y los protocolos que se deben de seguir para una víctima de violencia sexual, estamos salvando y estamos cambiando una vida, pero estamos dejando sin atender a cientos de personas a las que no vamos a llegar. Si nosotros hacemos ese modelo y lo compartimos con Secretaría de Salud y reforzamos dentro de Secretaría de Salud cómo lo hacemos nosotros, va a haber un montón de gente que no va a llegar a los consultorios de Médicos Sin Fronteras y que se van a beneficiar, y en eso no son solo migrantes, estamos hablando de población mexicana que también se está beneficiando de estos protocolos, ¿no? Sí, claro, o sea, el trabajo humanitario no es específico per se para migrantes o refugiados, es decir, como dices, personas en situación de vulnerabilidad. En el caso de Médicos Sin Fronteras abarcan situaciones muy específicas, en el caso de ACNUR son otras, claro, pero así funcionamos las organizaciones y es que eso es lo humanitarias. bueno, que cada organización se enfoque en diferentes casos. Y convergemos también, ¿no? Y claro, y que sepamos cruzar, que si hay un tema en salud, IMUMI sabe, está Médicos Sin Fronteras, que si nosotros tenemos a una población que tiene el perfil de IMUMI, por ejemplo, nosotros se los canalizamos, o sea, oye, apóyanos, ¿no? ACNUR, por ejemplo, nosotros tenemos como parte complementaria de nuestros proyectos un espacio específico para atención de víctimas, población migrante víctima de violencia extrema y tortura, que ocupan una atención muy específica. Muchos de esos traslados de la población en donde los encontramos para venir a Ciudad de México lo hacemos gracias a ustedes, a los programas de protección que ustedes tienen. Es decir, no es ponernos la banderita de, yo hago y los demás me ven, ¿no? Sino es de, yo solo no puedo hacer. Yo necesito de ustedes, necesito de IMUMI, necesito de ACNUR, necesito de CICR, necesito de los albergues, necesito de la Secretaría de Salud, necesito de Comar, necesito de INM. Incluso si me dejan abonar en el mismo tema, necesitamos también de la población de la sociedad en general. Porque este tema migratorio es tan importante, porque también nos toca a nosotros como mexicanos que también migramos desde comunidades de origen. Y retomando el mismo ejemplo que dice Diego,
porque es tan visible que también nos puede tocar, que también nos ha tocado gente mexicana de comunidades de origen que han detenido, que migración ha detenido porque pareces extranjero. Y no, pero tengo mis documentos. No, esos documentos son falsos y que nos ponen también en riesgo como mexicanos a vivir temas de violencia a nivel de torturas o a nivel de que ya sale de las normativas que según nosotros creemos que es el tema migratorio, pero no es un tema que también para toda la opinión pública, para todo mexicano o cualquier persona es bien importante porque nos llega directa o indirectamente a afectar. Sí, eso es como, retomando, solamente es recordar, el cruce por México es la segunda ruta migratoria más violenta del mundo, después del Mediterráneo. Y dentro de esa ruta hay dos poblaciones que son de las más vulneradas, las mujeres y las niñas. Y entonces eso es como para dimensionar de qué estamos y que sin duda, y regreso al tema del fortalecimiento del sistema de asilo, muchas de estas personas que experimentaron violencia, que por supuesto que podrían ser reconocidas como refugiadas en México, a lo mejor no tienen el conocimiento de que pueden hacerlo, a lo mejor piensan que en México no los va a poder proteger, o digamos que ahí todavía hay muchísimo trabajo que hacer, pero que quizás si entráramos más a ese tema y de fortalecimiento del sistema de asilo, pues esto de que ya no tendríamos que tener una ruta súper violenta, porque habría una canalización más expedita o más fácil para que las personas se pudieran quedar. Hay muchos retos todavía ahí, pero sí me parece que sigue permeando el gran tema de la migración en tránsito, entre la gente, entre las autoridades, ¿no? Y esta cuestión de asumir que, no, ok, en México tenemos la capacidad y podemos absorber esta población, todavía es un tema que no es fácil, ¿no? De abordar, o no sé cómo Aunque también me gustaría comentar que sí es bien importante que se amplíe este sistema y se refuerce. Sin embargo, también tomar en cuenta que hay casos bien distintos en donde también pueden llegar a correr riesgo en México, y sí es importante que tengan otra opción. Y sobre todo para poder clarificar que nosotros necesitamos darle opciones, pero también no limitarlos a que tengan otras opciones. No, al final quien toma la decisión es la persona. Totalmente, o sea, totalmente, y solamente es como no, pues es ser conscientes de en qué contexto estamos, o sea, no temer decir que México, que la población viene huyendo de situaciones de violencia, sí, que México es un país violento, pues sí, no podemos negarlo, o sea, creo que acaba de pasar el informe de gobierno del presidente y el tema central que puso de pendiente más importante y tal fue justo el tema de seguridad, es decir, México está en un proceso en el que hay cierta inseguridad que impacta a la población mexicana, pues de igual forma impacta a la población. Y también en violencia contra las mujeres, que justamente pasamos estos días, ¿no? Con mucha visibilidad, pero también tenemos un tema de violencia contra las mujeres, ¿no? O sea, eso también hay que conocerlo. Que es complicado a veces porque también se invisibiliza. O sea, México es un país en el que se vive potencialmente mucha violencia contra mujeres, que lo estamos viendo, como bien lo señalas, violencia intrafamiliar. No es distinto de lo que pasa en otros países del mundo, es decir, los países de Centroamérica, que es de donde más viene la población que viene en tránsito, también trae estos procesos, lo que quiere decir que a veces naturalizamos la violencia. Eso. Y cuando las mujeres van en el tránsito, a veces no son tan conscientes, aunque pareciera superfluo, no son tan conscientes de que han sido víctimas de violencia sexual, no son tan conscientes a veces que como mecanismo de sobrevivencia tienen que hacer comercio sexual para que no las vaya a dejar tirada el pollero, para que no las vayan a violar entre 5, mejor me hago novia del líder de esos 5 para que solo me viole uno, me hago la novia del pollero, o para tener un poco de trato preferencial para mí, para mis hijos. Muchas veces cuando nosotros abordamos, cuando hacemos el abordaje con la población, ellos no lo ven como una violencia sexual, porque es como, bueno, es que yo le di permiso, es que yo le dije que sí, es que yo soy su novia, pero realmente tomaste esa decisión de forma sin presiones, o fue como una estrategia que tú hiciste para afrontar esta situación. El trabajador humanitario no está para juzgar qué haces, si está bueno o está malo, porque yo no estoy en tus zapatos. Estoy para informarte y para brindarte el apoyo que yo pueda hasta donde tú quieras, porque esto es como lo mencionaban muy bien ahorita, ¿no? No podemos hacer nada que la gente no quiera, pero sí tenemos la obligación de informarle que tiene más opciones de las que cree. No, y que si nosotros podemos entender casos de violencia de género en México, de que conocemos a alguien que la haya sufrido y tal, que ya de por sí es dramático, si nos ponemos ahora en los pies de una mujer que viene huyendo desde Honduras con sus hijos, que no tiene papeles,
Entonces, imaginar el riesgo exponencial, ¿no? Hacia esa misma mujer y violencia de género que puede estar sufriendo. Pero que además no es fácil, porque lo que a nosotros nos ha tocado es que desgraciadamente hay que tener un acompañamiento también para dar ese tipo de seguimientos o de acciones jurídicas, porque también te tocas con la insensibilidad de la autoridad al no poder reconocer que esta persona sufrió algún abuso, tanto de género como familiar, como de algún otro, y ellos o ellas la repiten, o sea, la instancia repite esa misma violencia, no creyendo, tal vez haciendo comentarios de tú te lo buscaste, tú te vestías de esa forma o tú no le pusiste un alto. Pero son situaciones que van más allá, que escalan y que a lo mejor Diego no me va a dejar mentir, que también tiene mucho que ver en la forma en la que hemos ido construyendo nuestra forma de ser en nuestros países y en la forma en que nos impacta de manera psicológica la forma en que una violencia la asimilo, no la asimilo o la normalizo, y que incluso a veces las instancias también necesitan ese apoyo de vinculación o incluso de capacitación para sensibilización. Sí, y que sin duda ahí hay muchísimo que hacer. Yo nada más quería decir que desde ACNUR tenemos casos de éxito, digamos, de mujeres que han llegado, que después de pasar todo su proceso de asilo y obtener la condición de refugiado, las hemos facilitado su integración en el norte del país. Me viene a la mente un caso de una señora en Saltillo, que ella llegó huyendo a violencia con sus 2 hijos, llega a Saltillo, ahora está trabajando, estudiando, estudia en los sábados ingeniería y está por graduarse, y tiene sus 2 hijos, su hija estudia primaria y es la mejor de su clase, es decir, Claro. Hay opciones. hay opciones y es darles la oportunidad y decir, ok, si tú les tiendes la mano después de estas situaciones horribles que están viviendo, estas personas van a salir adelante, y no solo van a salir adelante para ellas, sino además te van a aportar a ti, ¿no? A tu sociedad, y estás trabajando, estudiando y eso es lo que quieres, ¿no? Totalmente. Creo que parte de lo que se va mencionando es como también tampoco estigmatizar como a los servicios a los que pueden tener acceso la población en tránsito. Un elemento fundamental que nosotros hemos visto también es que no se capacita. O sea, puede haber, no sé, en estación migratoria, cuando fue el tema de caravanas, de repente el Estado dice, pues que yo les puse psicólogos, yo les puse médicos, yo les puse asesoría legal, pero la pregunta de nosotros de repente era, ¿pero capacitaste a ese médico para atender a ese tipo de población? ¿Capacitaste a ese psicólogo para brindar ese tipo de atención? ¿Capacitaste a estos abogados en temas migratorios que por ahí no son lo que manejan porque los agarraste de la oficina y vamos a hacer cuerpo en terreno? Algo que nosotros vimos después del paso de caravanas es que la población que atendió desde los diferentes estados a las caravanas quedaron súper quemados. La gente quedó súper desgastada emocionalmente, físicamente, no supieron qué hacer con las historias, por ahí empatizaron con alguien, la señora que le contó la historia de sus hijos, que le mataron al hijo que viene huyendo, pero que traía además a los 2 enanos cargando porque no los podía dejar, y por ahí para que no le hiciera nada a sus enanos dejó que abusaran sexualmente de ella en el sur, y sigue viajando. Es una mujer que le mataron un hijo, que vivió violencia sexual, que viene dependiente de 2 niños y que ni siquiera tiene chance de gritar, salir corriendo y gritar y decir porque tiene estos 2 pequeñitos, y de repente se sienta contigo y te lo cuenta y tú empáticamente la escuchas, pero nunca te brindaron las herramientas básicas para hacer esa escucha. ¿Qué pasa con todo esto? Entonces, digamos que es un poquito como proceso estructural, porque a veces, claro, dicen, es que yo le brindé la información a la señora, o sea, yo le dije que tenía chance de refugiarse. Claro, pero ¿viste en qué momento estaba? ¿Te estaba escuchando? O sea, te dijeron esos pequeños detalles para ir como un poco más allá. Cuando nosotros logramos calibrar estas cuestiones, creo que en conjunto, en red que lo hacemos, logramos estas historias como la que tú estás contando de Saltillo. Yo recuerdo el año pasado en el centro que tenemos para migrantes de violencia extrema, nos llegó una gran cantidad de población de chicas trans por un tema súper complicado que hubo en Tapachula. Muchas de ellas las atendimos, llegaron destrozadas, literalmente destrozadas. En algún momento una de ellas se puso a llorar y nos decía, es que me siento rara, y nos empezó a describir qué era lo que sentía, y le dice a nuestro psicólogo, es que lo que estás sintiendo es que te sientes feliz. Eso que tú me estás describiendo es felicidad, y ella lloraba porque no sabía qué era eso y ya no me acordaba que esto se sentía ser feliz. Parece tonto, pero es algo que cambia. Esa chica está ahora reasentada en otro país por un programa que ustedes nos ayudaron a fortalecer y todo, y ves cómo llegaban destrozadas, y muchas de ellas acabaron en este programa de ustedes de ubicarlas fuera de México porque México no era el país en el que querían estar, y cuando veíamos que se estaban preparando ya la maleta para irse, cuando iban ya tenían sus boletos de avión y que ya se acercaba su fecha, decías, es que hace 4 meses, ¿cómo llegaste?
ahora cómo estás. Y realmente no es un trabajo de magia de Médicos Sin Fronteras. Si no hubiera habido ACNUR, si no hubiera habido Comar, que nos ayudó en los traslados, si no hubiera habido asesoría jurídica, en algunos, ustedes nos asesoraron en estos temas, Clínica Condesa, si no hubiera habido tantas dependencias de sociedad civil, de gobierno, de ONGs o tal, no lo hubiéramos logrado. Entonces, es un poquito esta articulación. Justo es lo que nos mantiene, creo, ¿no? Trabajando para estas organizaciones. Nos vamos, pero quería que dieran un rapidísimo comentario final como de 10 segundos y además querían también dónde los podemos ubicar en redes sociales, páginas, etcétera, Pam. Yo nada más cerrar con que es tan importante también trabajar desde la perspectiva de género, porque hay situaciones bien particulares que la mujer se enfrenta, la mujer y sus familias se enfrentan en el proceso y en el flujo migratorio, que lo acaba de expresar perfectamente Diego, que son tanto las violencias sexuales como incluso la desesperanza de no encontrar alguna solución. Y eso es lo que nosotros vamos a continuar atendiendo y escuchando a las mujeres para lograr cambios también más estructurales. Y para cualquier duda está también nuestra página de internet www.imumi.org y nuestras redes sociales, Facebook como Imumi, Twitter como ImumiDF, y nuestros teléfonos también van a aparecer en las pantallas, ¿no? Gracias, Pam. Diego, ¿dónde los gracias. Pues también, bueno, en redes sociales, pues la dirección que tengo más como en la cabeza es el de Facebook, que es Médicos Sin Fronteras en México. Ahí Médicos Sin Fronteras en México van a encontrar información no solo de México, sino también de los proyectos que tenemos en Centroamérica. Y como mensaje solamente recordar, sí que es esta ruta, el cruce por México es una de las rutas más violentas del mundo. Pedir ayuda, pedir asilo, ya sea en México o en otro país, no es un crimen, no debe de ser criminalizado. Y jamás olvidar que somos seres humanos, trabajando con seres humanos y que muchas veces un pequeño detalle, una sonrisa, una fruta, una escucha, un simplemente saludar puede cambiar tangencialmente la vida de gente que no quiere estar acá no porque no le gusta nuestro país, sino porque ella quiere estar en su casa, quiere estar con su familia y tal vez ya no lo va a poder volver a hacer. Es un poquito recordar que no estamos exentos de que pueda pasar, puede ser por un desastre natural. Hace 2 años vivimos justo por estos días un desastre natural en el que la gente se paró por la mañana, salió de su casa y cuando regresó por la noche ya no había casa y eso te mueve. Bueno, pues es un poquito el ambiente en el que estamos trabajando con este tipo de población y que nosotros no estamos exentos de ellos. Gracias, Diego. Nos vamos con los refugiados. Para la próxima emisión seguiremos tratando temas de género, pero ahora sí con población LGBT. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias a ti por la... Estamos aquí en este y en otros espacios. Gracias. Y pues nos vemos la próxima semana con los refugiados. Gracias.